¿Cómo te voy a amar? ¿Cómo te voy a invocar? Le decía a Dios, si antes no te conozco y si nadie te predica, ¿cómo voy a conocerte? Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí hoy. Tratar de darles a conocer a ustedes lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque es un tema increíblemente complejo. No crean que es tan sencillo hacer un programa sobre la iglesia. Inclusive la historia de la doctrina, de la teología, todos estos estudios de la iglesia católica a lo largo de 2000 años, fue realmente hasta el siglo XII, siglo XIII, cuando el tema de la iglesia como tal empezó a ser un tema fuerte de discusión teológica. Es decir, se tardaron 1300 años más o menos en abocarse al estudio de lo que era la iglesia. Es un tema muy complejo, muy difícil y sobre todo increíblemente rasposo, por decirlo de alguna manera, porque ofrece una gran cantidad de matices que tienen que analizarse dentro de sus propios contextos. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia pues no es un ente uniforme, es una, pero no es uniforme. Cada católico, por decirlo de alguna manera, es una versión diferente de la iglesia. Y eso no significa que cada quien crea lo que sea, que cada quien tenga sus doctrinas, cada quien tenga su moral, cada quien tenga su interpretación de las verdades bíblicas. No, sino que me refiero a que cada quien, dentro de este complejo esquema de unidad llamado iglesia, cada quien vive su fe y se conforma como parte de la iglesia, la nutre y la llena de vida de una manera muy personal. Por eso es importante conocer la iglesia, porque al final de cuentas implica conocernos también un poco a nosotros mismos, conocer un poco en el entorno en el cual vivimos. Si recordarán, ya lo hemos dicho en este programa en varias ocasiones, nuestra querida iglesia no se conforma solo por la iglesia romana, vamos a llamarlo de esa manera, aunque no me gusta hablarle así, ¿no? Por la iglesia romana, es decir, los que están sujetos al Papa de Roma, por decirlo de alguna manera, porque en realidad hay otros 22 ritos dentro de la iglesia católica sujetas al Papa romano, por decirlo así, pero que viven su catolicismo de una manera diferente en la liturgia, costumbres diferentes, no es que crean cosas diferentes, no, las viven de manera un poquito diferente, con diferentes ritos. La iglesia católica de rito latino, que es básicamente la que por lo general todos y cada uno de nosotros conocemos, es solo uno entre 23 diferentes ritos que existen dentro de la iglesia, los cuales le dan una riqueza impresionante a la vivencia de la fe, de la liturgia, de los sacramentos, claro que sí, pero somos diferentes, es decir, tenemos grandes diferencias sin perder la unidad de la fe, sin perder la unidad de la doctrina, que quede claro. Todos estos grupos católicos profesamos la misma fe y todos estamos sujetos al obispo de Roma, al obispo de la diócesis de San Juan del Letrán en Roma, el cual conocemos como el Papa. Pero antes de entrar en materia, recordarles que estamos en redes sociales, estamos transmitiendo en vivo por la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. También estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de www.valoraradio.org. Así es que pueden escucharnos, pueden seguir este programa. Si quieres hacer algún comentario, mandar un saludo, pedir una oración, lo que quieras, de verdad, estamos listos para recibir todos y cada uno de tus comentarios. Aquí tengo mi celular listo para recibir tus palabras, todos tus comentarios, lo que tú quieras. De verdad, estamos aquí para servirte. Quiero que lo sepas, que en Valora Radio lo único que nos mueve es el amor hacia todos y cada uno de ustedes, y que lo que más queremos es ofrecerles siempre programas de calidad, información adecuada para que ustedes puedan vivir la fe de una manera muy especial. Pues bueno, ¿qué significa conocer y amar a la iglesia? Es una pregunta importante y las voy a hacer de una manera retórica para tratar de darle forma a lo que va a ser el programa, ¿sí? ¿Qué significa conocer a la iglesia? ¿Qué implica realmente conocer a la iglesia? ¿Qué cosas debo de conocer de la iglesia? ¿Desde qué perspectiva tengo que conocer a la iglesia? ¿Para qué me sirve conocer a la iglesia? ¿Debo conocerla? ¿O solo debe ser un quiero conocerla? Son preguntas importantes y me las quise redactar de esta manera para podernos ofrecer un panorama claro de que nosotros como católicos estamos llamados a la búsqueda de la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad es la que tenemos que
toparnos con un organismo que tiene 2000 años de existencia llamado Iglesia. Desafortunadamente no comprendemos la magnitud de la Iglesia porque queremos reducirla solo al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, y queremos como mantenernos un poco fuera de esta estructura. La verdad es que no. Nosotros somos una de las partes más importantes de la Iglesia, los laicos, porque somos los ladrillos que formamos toda la estructura de la Iglesia. Los obispos son los que están en las esquinas, por decirlo así, dando sentido y origen a la Iglesia. ¿Cómo se debe ir construyendo? ¿Cómo los fieles debemos irnos apilando en esta estructura para tener orden y certeza en lo que estamos creyendo? Pero somos parte fundamental del crecimiento de la Iglesia. Debemos estar compenetrados en la formación y vida de la Iglesia. Pero bueno, al final de cuentas lo que debemos es reconocer que la única forma en la que nosotros tenemos para conocer a nuestro Señor Jesucristo, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, para recibir a nuestro Señor Jesucristo y lograr la santidad es a través de este ente llamado Iglesia. Por eso es muy importante que nosotros, desde un aspecto muy personal, cada uno de nosotros establezcamos los motivos y reconozcamos los beneficios de conocer a la Iglesia. No estoy diciendo que tengas que conocerla al 100%, todo su contenido teológico, su historia, sus obispos, sus controversias, sus documentos, sus concilios, ¿no? Es un mundo enorme todo esto, es enorme, de verdad, créanme, no alcanza una vida para poderlo conocerlo todo, ¿no? Pero sí poder acercarnos e ir conociendo por qué la Iglesia a lo largo de 2000 años ha profesado esta fe que nosotros defendemos día con día. Perdón, ando un poco enfermo, ha estado el clima muy feo aquí en México y ando un poco enfermo, pero bueno, siempre que nosotros partamos para querer conocer a la Iglesia, sabemos que vamos a participar desde un criterio personal, sí, y está bien, no está mal eso, no estoy diciendo que mi criterio no debe de importar, no, debe de importar, pero siempre este criterio debe estar subordinado a la verdad y a los datos. ¿Por qué lo digo así? Si nosotros nos acercamos a la Iglesia desde una perspectiva de prejuicio, podemos malinterpretar muchas cosas. Y no está mal que tengas un criterio, porque al final de cuentas es lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida sobre lo que es la Iglesia, o sobre lo que es la fe, o sobre lo que es el catolicismo. A lo mejor hay cosas buenas y cosas malas que te han platicado. Testimonios buenos o malos que te han dado muchos católicos. Se entiende, es normal que tengas un criterio al respecto. Simplemente yo lo que les digo es, aplaquen un poquito ese criterio, no lo pierdan, no les digo que lo quiten, no, pero mantengan subordinado ese criterio al descubrimiento de la verdad, es decir, que la verdad los vaya guiando, que su guía sea las cosas verdaderas, aunque muchas veces esto va a ir en contra de nuestros propios prejuicios o criterios previamente establecidos. Entonces no nos sorprendamos que al momento de querer estudiar en la Iglesia, y en lugar de encontrar a estos asesinos terribles durante la Inquisición, o a estos despiadados cruzados durante las misiones en Medio Oriente y cosas de esas, no caigamos en ese anacronismo de quererlos interpretar con criterios actuales y queramos encontrarnos con la verdad de que en realidad eran personas que buscaban defender la fe, defender a otras personas, ¿no? Entonces, tengan su criterio, pero siempre traten de subordinarlo a la verdad y ser muy honestos a la hora de investigar todo lo que se refiere a la Iglesia. Aprovecho para mandar un saludo a Roger Bárcenas. Roger, te mando un abrazote. Muchísimas gracias, de verdad, por estarme acompañando el día de hoy. Gracias. Dice, saludos y bendiciones. Muchas gracias por siempre formarnos en estos temas. Siempre aprendo mucho en cada tema que da. Gracias, Roger, de verdad, por tus palabras. Son las que nos dan gasolina para seguir adelante en esta labor. Tratar de ayudarlos un poquito, de ofrecer una plática amena, darles a conocer datos de historia, datos de teología, de filosofía, de lo que podamos aportar para el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Y comentarios como el tuyo, actitudes como la tuya, que te dan el momento para mandarnos, aunque sea un saludo, una felicitación, un impulso, pues realmente nos llena mucho, nos da mucha alegría. Y simplemente poder leer un mensaje como este que acabas de darme tú, ya valió la pena todo el esfuerzo que hemos hecho durante toda esta semana en lo que se prepara el tema, se estudia, se investiga, y todo lo que tratamos de esforzarnos, y no solo yo, sino todos los que estamos aquí en Valora, para poder ofrecerles algo que sea de bien para todos y cada uno de nosotros, ¿no?
realmente nutrirnos de la palabra de Dios, nutrirnos de la verdad para ser mejores personas el día de mañana. Roger, de verdad, muchísimas gracias por tu comentario. Lo agradezco infinitamente. Gracias de verdad. Pues bien, como decía, el acercamiento al conocimiento de la iglesia siempre debe darse desde un acontecimiento muy humano, desde tus propias ideas. Pero aquí es donde yo quiero agregar un ingrediente especial. Siempre trata de que tu búsqueda de la verdad a través de la iglesia venga precedido desde un acontecimiento personal con lo divino. Al inicio pregunté, ¿por qué debo conocer a la iglesia? ¿O por qué quiero conocer a la iglesia? La respuesta siempre debe de partir de Dios. Como yo tuve un encuentro con Dios, tuve un acontecimiento en el cual yo estuve en contacto con Dios y me doy cuenta de la realidad divina, a partir de desde esa perspectiva es cuando entonces uno dice, wow, si Dios existe, y Dios caminó sobre este mundo, y Dios tenía apóstoles, y estos apóstoles, ¿qué hicieron estos apóstoles? ¿Qué pasó con ellos? Ok, se fue Jesucristo, pero ¿qué pasó? Y es ahí donde empieza el conocimiento de la iglesia, ¿no? En el momento en que te das cuenta de que estos apóstoles dieron continuidad a lo que estaba haciendo Jesucristo, ¿se entiende? Entonces, al formar estos grupos de apóstoles fueron creciendo y creciendo y creciendo. Y se establecieron jerarquías, se establecieron criterios, se establecieron doctrinas, se establecieron un montón de cosas para darle forma a lo que hoy conocemos como iglesia. Siempre, siempre que nosotros investiguemos algún dato de la iglesia, de la fe, de la doctrina, de teología, de la historia de la iglesia, del tema que tú quieras, siempre, siempre debe venir precedido de un acontecimiento divino. Es decir, que Dios me mueva a buscar este conocimiento. Por eso es que yo digo, sí debemos querer conocer a la iglesia. No solo debemos conocerla o quiero conocerla, debemos querer conocer a la iglesia. Son las dos. Estoy obligado a conocerla porque ahí voy a conocer a Cristo de mejor manera. Conocer la iglesia es conocer a Cristo. Pero la quiero conocer porque quiero conocer a Cristo. Porque te enamoras de esta figura, te enamoras de esta persona y te descubres que es verdadero Dios, que te ha salvado, y entonces es cuando tú le das sentido a por qué existe una cosa llamada iglesia. Desde esta realidad quiero y necesito conocer a la iglesia porque al final de cuentas quiero ser santo. Quiero ser santo, quiero llegar con Dios. Así como le pasó a San Pablo. Él iba en contra de los cristianos, se le aparece a nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco, ¿y qué es lo que pasa con él? Inmediatamente quiere conocerlo todo, ¿no? Cuando regresa a Jerusalén va en busca de los apóstoles para que le digan lo que tiene que saber para poder hacer mejor su predicación. ¿Se entiende? Cuando uno tiene este acontecimiento con lo divino, debe conocer a la iglesia, quiere conocer a la iglesia y necesita conocer a la iglesia para ser mejor cristiano. Bien. La iglesia, si lo queremos ver desde un aspecto muy general, ¿sí?, tiene dos aspectos fundamentales, dos grandes dimensiones, ¿sí?, y son un poquito difíciles de entender. Voy a tratar de hacerlo. Si no lo logro, por favor escríbame en los comentarios que si algo quedó en duda sobre esto que voy a decir, sobre la doble dimensión de la iglesia. La primera es aquella dimensión que atiende a los aspectos divinos, aquello que es invisible y que es un misterio. La primera dimensión es la dimensión del misterio. ¿Qué significa esto? Misterio es aquello que conocemos, pero no lo podemos explicar. Repito, lo conocemos, pero no lo podemos explicar porque nuestra capacidad mental de inteligencia no nos permite llegar a este conocimiento. La iglesia es eso, es un misterio. ¿Cómo es posible que Dios haya dejado encargado a hombres imperfectos toda la estructura, todo el depósito de la fe, toda la acción de la iglesia para las generaciones futuras, y que esta iglesia se va a mantener indestructible? La van a golpear, la van a manchar, le van a romper pedazos, le van a tumbar una pared, a lo mejor se le cae hasta la cúpula, le puede pasar un montón de cosas, pero nunca será destruida. Lo dice claramente Mateo 16, 19, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Eso está claro. Pero es un misterio. Y lo que la iglesia vive dentro de sí misma es un misterio.
y cómo permanece y sigue generando vocaciones a lo largo de los años, sigue siendo un misterio. En pocas palabras, la parte del misterio es esta dimensión en la cual Dios conserva la iglesia permanente para el crecimiento de las almas. La segunda dimensión es aquella dimensión que atiende a los aspectos humanos, que son visibles e históricos en la iglesia. Ok, la iglesia tiene aspectos visibles, simplemente el Papa como signo visible de la unidad. Tenemos a mi obispo, al de aquí, el que está aquí en el centro de la ciudad y que da misa ahí en la catedral. ¿Sí? También tengo el sacerdote de la parroquia, lo veo. Y veo lo que hace, veo que celebra misa, veo el pan y el vino, veo que arroja agüita en la cabeza de los bebés. Lo veo sentado en un cuadrito de madera con una gente que ahí se sienta o se hinca a confesarle sus pecados. Yo lo veo. ¿Se entiende lo que quiero decir con visible? Es decir, la iglesia opera, realiza actos dentro de nuestra propia realidad humana que tienen un significado divino, porque las dos dimensiones están unidas. Entonces, al hablar de esto, estoy hablando de la parte sacramental de la iglesia, aquel signo visible que nos muestra la realidad invisible. Por eso hablo de dos dimensiones que están entrelazadas en la iglesia. Todo lo que es misterio de Dios que se hace presente en la iglesia, pero a través de aspectos visibles llamados sacramentos. ¿Me explico? La doble dimensión de la iglesia es hacer presente el misterio de lo divino a través de su propia vida sacramental. Y de esta manera se entrelaza la acción de la iglesia para poner en unión lo divino y lo humano, lo eterno con lo temporal. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido cómo la iglesia cumple esta doble función. Porque la iglesia no solo está en este mundo, también está en la gloria. La iglesia está conformada por tres, vamos a ponerlo así, por tres grandes niveles. La iglesia triunfante, que ya está en el cielo. La iglesia purgante, que decimos que son los santos que aún se encuentran en el tránsito hacia el cielo, en el purgatorio. Y por último, la iglesia peregrina, nosotros que estamos viviendo aún en este mundo y no hemos experimentado la muerte, ¿sí? Entonces, lo voy a repetir para que quede bien claro porque es un tema profundo que implica mucho estudio, pero sí hay que tratar de entenderlo por lo menos en su forma más básica, ¿no? Misterio supone afrontar una realidad que va más allá de nosotros mismos, que es Dios, y en la cual la iglesia nos invita a participar. Y la parte sacramental de la iglesia es ser un signo e instrumento para que aquello que nos trasciende se haga presente en nosotros mismos, ¿sí? Y de esta forma la iglesia da testimonio, manifestando y comunicando a través de los sacramentos el misterio de Dios. Dios se comunica al hombre a través de los sacramentos. Así se nos administra la gracia. Pues le llamamos los canales de la gracia, a través de la acción de la iglesia, que es una conjunción de misterio y sacramento. Y que gracias a esto podemos entender entonces para qué sirve la iglesia. ¿Para qué sirve? Pues para eso. Para que aquello que nos trasciende a nosotros mismos, que es Dios, vaya, pueda hacerse presente en nuestras vidas y podamos hoy nosotros escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ser testigos de sus actos a través de la acción litúrgica de la iglesia y podamos recibir los beneficios de la cruz en nosotros a través de la gracia santificante, a través de la acción sacramental. Y por lo tanto decimos que la iglesia es el lugar para la fe, aquella institución visible en la que los bautizados reciben la fe, la expresan, la alimentan y la comparten a los demás. Siendo así, siendo la iglesia misterio y sacramento unidos, la iglesia se convierte en un objeto de la fe misma. Lo vuelvo a repetir, como lo misterioso y lo sacramental se unen en la vivencia misma de la iglesia, y es donde la fe se vive, la iglesia se convierte en objeto mismo de la fe. Nosotros lo decimos en el credo. Creo en una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Recuerdan? Ese creo es lo que implica tomar a la iglesia como ente e introducirlo dentro del cuerpo mismo de nuestra doctrina, que también debe ser evaluada desde los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque yo necesito mucha fe para yo reconocer que el Señor que está ahí en el altar oficiando la misa, que es un Señor regañón, repugnante,
a veces se porta mal, que parece siempre estar enojado y le grita a la gente. Ese señor que está ahí con una sotana y que me cae muy mal porque es muy repugnante, ese señor, al momento de estar ahí en el altar, actúa in persona Christi ofreciendo los sacramentos de Dios. De esta manera es lo que yo puedo tratar entonces de comprender que la acción de la iglesia, tanto de los religiosos como de los laicos, está unida y que nuestras propias cualidades humanas, buenas o malas, no afectan el sentido mismo de la acción eclesial, de la acción de la iglesia. Por lo tanto, esta acción de la iglesia, independientemente de la persona que esté ocupando un lugar, es objeto mismo de la fe. Porque es a través de la fe que yo reconozco que ese señor que a lo mejor me cae muy mal, o ese señor que es muy pecador porque sabemos las travesuras que hace o lo que sea, al momento de consagrar, está consagrando. Al momento de dar una absolución sacramental, está verdaderamente absolviendo los pecados. Sabemos que esa persona depende de un obispo y que este obispo está en unión con el obispo de Roma y se establece esta jerarquía de la iglesia y que todo lo que nos comunica, aunque en su vida personal sea un desastre, todo lo que nos comunica es verdadero. Es ahí donde entonces la iglesia se convierte en objeto de fe, porque no depende de la persona que está ahí, sino depende de la acción del Espíritu Santo que está actuando en esta iglesia. ¿Ok? ¿Se entiende? Es un tema complejo, por eso les decía, porque muchas veces podemos decir, es que este papa fue muy malo o este papa fue muy bueno. Pues sí, pero la iglesia sigue siendo la misma, una santa, católica y apostólica, porque está formada por Cristo, por la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo. La iglesia entonces es una acción trinitaria. Es un signo visible de la Trinidad misma en su acción, en su operación, en su mensaje, en su enseñanza, en todo lo que ella hace a lo largo de estos 2000 años y los que faltan. Nosotros en el credo decimos, ya lo dije hace un momento, creemos en una iglesia que es una, esa es la primera característica, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Bueno, ¿qué significan estos 4 puntos? Vamos uno por uno. ¿Qué significa que la iglesia es una? No son miles, es una. ¿Se entiende esto? Yo sé que parece tonto, pero la verdad es que hay que remarcarlo mucho, mucho, y más hoy en día. La iglesia fundada por Jesucristo es una. No son muchas, ni miles, es una. Y lo hago con este énfasis, y a lo mejor está un poco sarcástico, porque ahorita en cada esquina te encuentras una diferente denominación que se hacen llamar iglesia cristiana. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Jesucristo fundó una iglesia. Una, nada más una. Y esa iglesia permanece visible hoy a través del signo petrino que es el Papa. Que te cae gordo el Papa, no importa. Es el Papa. Y es el que es el signo visible de la unidad de la verdadera iglesia de Cristo. Aunque el Papa no te caiga bien, no importa. ¿Me explico? Que fulanito recibió un rayo de luz, agarró una Biblia que compró en la librería y abrió en la cochera de su casa iglesia cristiana. Pues no, esa no es la iglesia fundada por Cristo. Jesucristo la fundó hace 2000 años, no tiene por qué andarse fundando iglesias cristianas por todos lados, no, la verdad, hay que ser muy claros en esto. Y no lo digo para menospreciarlos o tratar de burlarme de ellos, no, lo hago para que tú, católico, que aunque a lo mejor no sabes mucho, lo que sea, o tienes estas dudas, comprendas claramente que si tú te vas a cualquiera de estas iglesias que se acaban de fundar a lo largo de los últimos años, no son la verdadera iglesia de Cristo. No te van a predicar la verdad, no te van a dar los sacramentos, no vas a obtener la gracia divina, no vas a estar en contacto con el misterio salvífico de Cristo. En pocas palabras, es muy difícil que te salves. Muy difícil. Por eso te digo, para salvarse y santificarse hay que estar en la verdadera iglesia de Cristo, porque la fundó Cristo, que es una. ¿Se entiende? Así que ten mucho cuidado. Si tú quieres encontrar la iglesia verdadera fundada por Cristo, vete a la historia, punto. No te has complicarte mucho. ¿Cuál es la iglesia que ha existido a lo largo de 2000 años? Pues la iglesia católica. Si tú buscas a la iglesia pentecostal en el siglo I, II, III, IV, no los vas a hallar. Buscas a los bautistas en el siglo I, II, III, no los vas a hallar. Solo vas a hallar católicos. Buenos y malos, pero solo vas a hallar católicos. No hay de otros.
Entonces la iglesia fundada por Cristo es una. Segunda característica, es santa. A ver, todos los que estamos en la iglesia peregrina, todos somos una bola de pecadores. Todos. No hay ni uno santo. Entonces, ¿por qué digo que la iglesia es santa? Muy sencillo, porque su fundador es santo. Quien la mandó a hacer es santo. Quien le da vida y la mantiene funcionando a lo largo de 2000 años es santo. La iglesia es la casa de Dios. Tiene por fundamento a Cristo, que es el verdadero santo. Recibe la asistencia del Espíritu Santo y nos pone en contacto con el Padre para poder llegar al Padre, ¿sí? Por lo tanto decimos que la iglesia es santa porque es santificada por Cristo y a la vez es santa porque santifica a los que nos formamos parte de la iglesia. Sí, yo soy muy pecador, sí. Pero con el paso del tiempo y al acercarme más a la iglesia, a la vivencia más de la vida misma de la iglesia, me voy santificando, voy tratando de ser cada día mejor, para que en el día de mi muerte pueda ser menos indigno de recibir la gracia divina y llegar al cielo. ¿Se entiende por qué decimos que es santa? No es santa por nosotros, es santa por Dios, que la funda, la desea, la cuida, la preserva y la inspira a través del Espíritu Santo. Por eso es santa, no por nosotros, sino por aquel quien la ha hecho y a quien estamos llamados a estar en comunión con ello. Por eso decimos que la iglesia es santa, porque comparte y comunica lo que ella misma ha recibido a través de nuestro Señor Jesucristo y los primeros apóstoles. ¿Por qué decimos que es católica? Que es la tercera cualidad, católica. Porque es universal. ¿Esto qué significa? Que está llamando a todos los pueblos, de todas las épocas, en todas las circunstancias y en todos los momentos. Por eso es universal. Y no solo eso, porque trasciende a la misma, al planeta, por decirlo de alguna manera. Porque la iglesia también es universal porque también está en el cielo. La iglesia peregrina, triunfante y la iglesia purgante también forman parte de la iglesia y ellos no están aquí en esta temporalidad. Por eso decimos que es universal, porque es una iglesia que incluso separa y que se va mucho más allá de los límites espaciotemporales y que en el final de los tiempos se unificará. Ahora sí, todos seremos iglesia triunfante y estaremos en compañía de Dios. Y la cuarta característica, es apostólica, es decir, que procede de los apóstoles. Históricamente hablando, podemos conectar a cualquier obispo de la Iglesia Católica con algún apóstol. Sí, así como lo oíste, y lo voy a repetir. Si yo tomo al obispo de mi localidad, el que sea, y yo le pregunto a ese obispo, oiga, ¿y usted por qué es obispo? Es que a mí me nombró obispo tal obispo. ¿Sí? Otro obispo. ¿Y ese otro obispo quién lo nombró obispo? Pues otro obispo. Y a ese, pues otro obispo, hacia el pasado. Si nosotros hacemos toda esa relación de obispos hasta el pasado, vamos a llegar hasta alguno de los apóstoles. Lo que llamamos sucesión apostólica. La iglesia es apostólica porque desde los apóstoles se ha ido transmitiendo esta autoridad hasta llegar a la autoridad que tiene el obispo que está aquí. Igual en tu comunidad. ¿Quién es el obispo de tu comunidad? Pues fulanito. Pero ese fulanito tiene una línea sucesoria que lo conecta con los apóstoles de manera directa. Esto solo lo vas a hallar en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa. Pero ahí lo dejo. Los luteranos no la tienen. Anglicanos menos. Calvinistas, ni de cerca. Los anabaptistas, menos. Los pentecostales, los testigos de Jehová, ninguno tiene sucesión apostólica. Los únicos que tienen la sucesión apostólica es la iglesia verdadera que procede desde los apóstoles, que es la iglesia católica. Bueno, entonces, ya aclaradas estas cuatro cualidades de la iglesia, una, santa, católica y apostólica, podemos entonces comprender que yo quiero conocer y amar a la iglesia porque reconozco en ella la gran misión de darle continuidad a la misión que Jesús le dio a los apóstoles. ¿Sí? Es la misma misión. No es parecida, es la misma. Jesús le dio una misión a los apóstoles y estos apóstoles en su cumplimiento a lo largo de 2000 años se ha ido encargando esta misión a través de sus sucesores, que son los obispos.
Por eso yo quiero conocer a esta iglesia, porque yo conociendo a esta iglesia puedo ponerme en contacto con los apóstoles que estuvieron acompañados, que acompañaron a Jesús en su ministerio. La iglesia debo conocerla y quiero conocerla porque así puedo conocer lo que significa prolongar la misión de Jesús en el tiempo. Prolongar la intención del Padre de salvar a todos los hombres a través de su Hijo. ¿Se entiende? Si yo quiero conocer por qué Dios me ama, lo voy a encontrar conociendo a la iglesia. Porque a través de la iglesia voy a conocer y tener ese encuentro con Cristo. Entonces voy a poder entender por qué. ¿Por qué Dios ama tanto al hombre? Por eso debo conocerla y amarla, porque ha nacido de la voluntad del Padre a través de las acciones de su Hijo Jesucristo y es vivificada por medio del Espíritu Santo. ¿Les parece bien? Bien, la iglesia tiene otros nombres, vamos a llamarlo así, nombres. Por ejemplo, le decimos que la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto de que es el pueblo de Dios? Muy sencillo. Si nosotros analizamos la historia de la salvación, nos daremos cuenta que en lo largo del tiempo, el primer paso de Dios para empezar a darse a conocer a la humanidad, porque la revelación es progresiva, seleccionó un pueblo, al pueblo judío. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, este pueblo de ser solo los judíos, trasciende hacia todos los demás pueblos. ¿Sí? Pero Él les pide que se fundan en una unidad no en la carne, sino en el Espíritu Santo para formar un nuevo pueblo de Dios, el pueblo de los santos, el pueblo de aquellos que están en pos de la verdad. Por eso decimos que somos el pueblo de Dios, porque en una analogía a la primera selección de Dios de un pueblo elegido, ¿por qué Dios seleccionó a los judíos? No lo sabemos. No lo sabemos. La verdad, no les he hecho mentiras. No sabemos por qué Jesucristo dijo que a los judíos y no dijo a los visigodos o a los vikingos. No, la verdad es que no tenemos ni la más remota idea. ¿Por qué a los judíos? No sé. No lo sé. Nadie lo sabe. ¿Fue por voluntad de Dios? Sí. Pues fue por voluntad de Dios. Así que no nos hagamos tantas locuras acá en la mente por tratar de conocer por qué a los judíos. No. La verdad es que no sabemos. ¿Sí? Entonces somos llamados pueblo de Dios porque nos hemos dado cuenta que la intención de Dios siempre fue tener un pueblo, un grupo de personas unidas en Él, que le alaben, que le sigan, que estén con Él. ¿Sí? Un pueblo. También se nos llama cuerpo místico y tiene que ver con eso que les hablé al principio de ser piedras vivas de esta estructura llamada iglesia. ¿Por qué? Porque un cuerpo como tal son personas, llamémoslo así, organismos que trabajan en conjunto haciendo cosas diferentes cada uno para lograr un objetivo común. ¿Se entiende? Por ejemplo, un automóvil. Vamos a pensar en un automóvil. La función de las llantas es muy diferente a la función de los frenos. O la función de los frenos es muy diferente a la función del amortiguador. O a la del carburador. ¿Sí? O a la del alternador. O al sistema de enfriamiento. Es decir, el automóvil es uno, pero está compuesto de muchas partes que cada quien realiza actividades diferentes para darle forma y consistencia a este organismo único. Igual es la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una función. Cada uno de nosotros está llamado a cumplir una actividad dentro de esta iglesia para formar un organismo vivo. Por eso llamamos que es un cuerpo místico que tiene a Jesucristo como cabeza y nosotros nos integramos a este cuerpo. Compartimos este mismo cuerpo a través de la Sagrada Eucaristía y nos conformamos en una unidad. Pero al ser una unidad, cada uno de nosotros debemos de ayudar a la santificación, tanto personal como de los demás. Vivir este gran proceso del amor de Dios que nos permite estar unidos e ir en búsqueda de aquello que es santo y productivo para todos, es decir, que todos logren la santidad. Y un tercer término con el que se conoce a la iglesia es el templo del Espíritu. Bueno, sabemos que nosotros somos cuerpo y alma, y que es gracias al alma que el cuerpo tiene vida, y es gracias al cuerpo que el alma adquiere su conocimiento. ¿Se entiende? Es una relación, no son cosas separadas, distintas, no, es una unidad, cuerpo y alma. El alma da vida al cuerpo y el cuerpo le ofrece al alma el conocimiento a través de la experimentación sensitiva de las cosas.
Así se nutre el alma. Bueno, de igual manera es el Espíritu Santo para la iglesia. La iglesia es un ente inerte, pero es gracias a la acción del Espíritu Santo que este cuerpo se convierte en algo vivo. La iglesia está viva, no solo en la percepción personal de cada una de sus personas, sino que es un organismo vivo a través del Espíritu Santo compuesto de muchas personas que día con día nos ofrecen los medios de salvación, el conocimiento de la verdad, la precaución de decirnos lo que está bueno y lo que está malo. Es a través del Espíritu que la verdad es mostrada a este cuerpo llamado iglesia. Y para que podamos lograr entender y aceptar estas palabras, necesitamos estar unidos al Espíritu Santo. Por eso se le llama a la iglesia templo del Espíritu, porque es donde Dios actúa de una manera fundamental en la santificación y la preparación de los hombres para llegar a la vida eterna. El Espíritu Santo actúa en la iglesia, lo mismo que el alma actúa en el cuerpo. Le da vida e inteligencia, capacidad para conocer esta parte, estas dos dimensiones de la iglesia, que es el misterio y el sacramento, para ofrecerlo a todos los hombres y logren la salvación. ¿Por qué lo digo así? Porque esto es muy sencillo y a la vez muy controvertido. Fuera de la iglesia no hay salvación. Lo voy a repetir porque yo sé que esto crea siempre problemas, pero hay que ser claros en esto. Fuera de la iglesia no hay salvación. No hay. Se ha hablado mucho de este tema y mucha gente me preguntó, oye, los aztecas antes de que llegara Hernán Cortés, ¿se pueden salvar? Sí, pero no había iglesia. No, iglesia siempre ha habido. El hecho de que una persona no tenga las capacidades para poder conocer la verdad y aceptarla, será juzgado en el orden moral de sus acciones y sus convicciones según la misericordia divina. Punto. Si Dios ve que una persona fue buena según sus propios criterios, según el conocimiento limitado que tenía, vio que esa persona era buena y congruente, Dios le concede integrarlo a la vida de la iglesia y entonces poder lograr la salvación. ¿Por qué digo que fuera de la iglesia no hay salvación? Muy sencillo, porque la iglesia es Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, para poderme salvar, yo tengo que estar unido a Cristo. Y la única forma de estar unido a Cristo es a través del seguimiento de la verdad. ¿Se entiende? Fuera de la iglesia no hay salvación, porque fuera de Cristo no hay salvación. Yo tengo que unirme a Cristo de una forma misteriosa y sacramental para poder integrarme entonces a ese cuerpo salvado por Cristo que nos permite llegar a la vida eterna. Fuera de la iglesia entonces no hay salvación. Si alguien no se une a Cristo, no se une a esa iglesia. Y si no se une a esa iglesia, no se salva. Perdón. Hay una frase que me gusta mucho de San Eugenio de Macenot, así como se dice, Eugenio de Macenot, que dice así: amar a la iglesia. La iglesia fue pagada con el precio de la sangre de Cristo y es el objeto de su amor infinito por los hombres. La ha amado más que a su propia vida y a través de él es querida por el Padre, que desde toda la eternidad la ha amado hasta dar por ella a su único Hijo. Por eso amo a la iglesia, porque amar a la iglesia es amar a Cristo, amar su sacrificio, amar al Padre que nos ama y sobre todo también amar al Espíritu Santo que le da vida y nos preserva a la iglesia viva y fuerte el día de hoy a pesar de tantos ataques. Por lo tanto, amar a la iglesia significa amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, claro, porque la iglesia es una acción trinitaria. Implica también amar al prójimo, porque amar a la iglesia implica amar a todas esas personas que forman parte de la iglesia y a todas aquellas personas que no forman parte de la iglesia y que deben de formar parte de la iglesia para poder salvarse. Y obviamente es amarme a mí mismo, reconocerme a mí mismo como obra divina, que estoy llamado a darle continuidad a la misión de Dios que nos ha encomendado de ir a evangelizar a todo el mundo y de ser perfectos y de amar al Padre sobre todas las cosas y amar al prójimo como Él nos ha amado. Y todo este conocimiento que yo necesito para salir a la calle y poder vivir la experiencia del amor, la experiencia de la santidad y la experiencia de la perfección cristiana, lo puedo lograr solo con la dirección de la iglesia. ¿Se entiende? Obviamente esto implica mucho sacrificio, claro, que implica mucho sacrificio.
¿Tienes que ofrecerte como un sacrificio vivo por la iglesia? Sí. Eso también implica dar testimonio, claro, salir al mundo y decir lo que es la iglesia, no tener miedo de defender a nuestra querida iglesia en todo momento. Y sobre todo comprometernos con la vida de la iglesia para que nosotros mismos a través de la iglesia podamos dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en la historia. Sabemos que en la iglesia hay gente buena y hay gente muy mala, sí, lo sabemos, ¿sí? Pero yo no estoy en la iglesia por los buenos, o yo no rechazo a la iglesia por los malos, no, yo estoy en la iglesia por Cristo, a pesar de los malos, ¿se entiende? O sea, no importa que en la iglesia hay muy malos sacerdotes, muy malos obispos, muy malos laicos. Llego a la iglesia y nadie me saluda, todos vienen con cara de muerto a la misa. No importa, yo estoy en la iglesia por Cristo, porque yo voy al encuentro con Cristo. Y si tú te quejas de la iglesia, que es una iglesia fría, que la gente no se saluda, pues ese es tú el que tiene que empezar a cambiar. ¿Qué tal si llegas tú y empiezas a saludar a todos? Te puedo asegurar que de aquí a un mes, 2 meses, todo el mundo te va a saludar. Ese cambio que de querer, vamos a llamarlo así, humanizar más a la iglesia, tiene que empezar por nosotros mismos. Por nosotros. ¿Sí? Otra cosa importante. A mí muchas personas me han dicho que no quieren a la iglesia, y lo digo todos estos años, lo he vivido muchas veces. Personas que se me acercan y me dicen que no están de acuerdo con la iglesia porque la iglesia fue muy mala. Sea cierto, sea falso, no entremos en los detalles esos históricos, ¿no? Que la Inquisición, que las cruzadas, que esto, que aquello, que el papa fulano, que el sacerdote fulano, que la monjita fulana. Y me hablan de muchas personas que hicieron mucho daño a lo largo de la historia. ¿Sí? ¿Ok? Está bien, yo le digo, pues ¿sabes qué? Yo les digo, yo soy tan malo como todos ellos. O tal vez hasta peor. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque no podemos acercarnos y criticar a la iglesia por los malos católicos si nosotros también somos malos católicos. Todos somos pecadores. Todos damos antitestimonios de lo que debería ser la fe. Todos. Nadie se libra de esta. Nadie. Entonces, cuando alguien viene y me dice que no cree en la iglesia católica porque somos malos, pues simplemente decirle, oye, pues yo soy más malo todavía. O posiblemente tú seas más malo todavía que muchos de los que has mencionado ahí. Debemos reconocernos pecadores y entonces ahora sí dejar que la humildad nos mueva al encuentro con Dios en su iglesia. Independientemente de quienes estén ahí, de los buenos o los malos. Porque como decía un sacerdote, no recuerdo su nombre, pero decía, no tenemos una fe curera. O sea, yo no tengo fe por el cura. Yo tengo una fe en Cristo. Y la fe por Cristo me invita a tener fe en una iglesia. Y en esa iglesia yo sé que me voy a encontrar gente muy buena, pero también me voy a encontrar gente muy mala. Claro. El trigo crece junto a la cizaña, ¿recuerdan? Entonces no dejemos fundamentar nuestro amor a la iglesia en las personas que conforman esa iglesia, porque muchas veces habrá personas muy buenas, pero también habrá personas muy malas. Entonces hay que tener cuidado de esto. ¿Sí? Somos iglesia por Cristo y es en Cristo en quien nos debemos abocar para el encuentro con el Padre. Bueno, ya para ir cerrando quiero dar algunas características de la iglesia para reafirmar un poco el detalle, ¿no? Y comprender cómo puedo yo ver a la iglesia, cómo pueden identificar a la iglesia. Si tú tienes dudas y estás dudando, vaya, si la iglesia verdadera es la católica o la iglesia pentecostal unida del Nuevo Mundo según Jerusalén Celestial, o tercera iglesia bautista independiente del Pacífico. ¿Cuál es la verdadera? ¿La iglesia católica o la amplia gama de ofertas que existen en el mundo? Bueno, para empezar, la iglesia debe ser unificada. ¿Qué significa unificada? Una. Lo vuelvo a repetir. ¿De dónde lo saco? Muy sencillo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice San Pablo: os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengan todos un mismo hablar y que no haya entre ustedes divisiones. Antes bien, estén unidos en la misma mentalidad y en el mismo juicio. Una iglesia, no miles, una. Esta iglesia tiene que ser original, no pirata. ¿Cómo puedo saber cuál es la original? Muy sencillo. ¿Cuál es la iglesia mencionada en los primeros siglos?
Pues un señor llamado Clemente Romano escribió una carta a los Corintios. Y resulta que este señor Clemente Romano era el obispo de la diócesis de San Juan de Letrán, ahí en Roma. Pues resulta que este señor era el papa, fue el cuarto papa de la iglesia. Y él decía esto, mucho ojo lo que decía. Y también nuestros apóstoles conocieron por nuestro Señor Jesucristo que habría de haber emulación por el episcopado. Por esta razón, con pleno conocimiento de lo que había de suceder, los apóstoles establecieron y dieron para lo sucesivo la norma de que cuando ellos mueran, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. ¿Qué significa esto? Que la labor de los apóstoles a la hora de la muerte se encargada a otra persona. Se llama sucesión apostólica. Todos los obispos de la Iglesia Católica puedes tú seguir su línea sucesoria de obispos a lo largo de la historia hasta llegar a los apóstoles. Todos. No existe ningún obispo de la Iglesia Católica que no tenga su lista sucesoria. Todos los obispos del mundo están conectados históricamente con los apóstoles. Todos. ¿Se entiende? Es vicaria. ¿Qué significa vicaria? Que debe haber un representante. Alguien que actúa en el nombre de otro. ¿Sí? ¿Quién dice eso? Un señor llamado San Ireneo allá por el siglo II-III. Dice, porque es necesario que todas las iglesias estén de acuerdo con esta única iglesia. O sea, todos tienen que estar de acuerdo con esta iglesia. ¿Sí? A causa de su autoridad preeminente. Es decir, los fieles de todas partes tienen que estar de acuerdo con esta iglesia, ya que la tradición apostólica ha sido conservada continuamente por aquellos fieles que existen en todas partes. ¿A qué iglesia se refería? A la iglesia fundada y organizada en Roma. El vicario de Cristo es el Papa, es el representante de Cristo en la tierra, al igual que todos los obispos, sí, pero él es el signo visible de la unidad. Por eso decimos que es vicaria, tenemos un representante, un pastor. Sacramental, muy sencillo, lo decía San Ignacio de Antioquía, ya por el año 107 decía, los que no crean en la Eucaristía que no se acerquen, porque ellos no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, la misma carne que padeció por nuestros pecados, la misma carne que por su bondad resucitó el Padre. Esto lo dice San Ignacio de Antioquía, y lo que básicamente está diciendo es que para poder acceder a la acción sacramental, tienes que ser católico. Si no crees en estas cosas, tú no puedes participar de ello. Tienes que estar integrado en la iglesia. Y por último, esta iglesia tiene que ser jerárquica y magisterial. Dice San Ignacio, a principios del siglo II, dice, sigan al obispo como Jesucristo sigue al Padre y al colegio de ancianos como a los apóstoles. Porque nadie, sin contar con el obispo, haga nada que le atañe a la iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida que se celebre por el obispo o por el que tenga la autorización. Donde quiera que esté el obispo, ahí está la muchedumbre. Al modo que donde quiera que esté Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es jerárquica y magisterial, porque hay un jefe en cada diócesis que está encargado de custodiar a las ovejas. No se les olvide esto nunca. La verdadera iglesia existe, sí, fue fundada por Jesucristo y esa es la Iglesia Católica. Nos guste o no nos guste, la iglesia no está para que te guste, está para que te salves. Soy Jaime Velázquez, te agradezco infinitamente por haberme acompañado el día de hoy. No me queda más que despedirme y decir viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.